Gloria a Jesús. Vamos a leer ahí sentaditos la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer hasta el verso 12. Primera carta del apóstol Pedro. Doy la bienvenida a los amigos que nos visitan y a los hermanos, y gracias a Dios por la perseverancia. Yo creo que eso es lo que más debemos procurar, perseverar. Este es un camino ante todo de perseverancia. Dije primera de Pedro capítulo 1. A partir del verso 3 habla de una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sigan, hermanos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Quisiera hacer el énfasis en el versículo 5. Ahí vamos a basar la meditación. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Señor, te doy gracias por la palabra, por cada hermano, por cada amigo. Es un momento especial, Señor. Envía tu palabra y permite que los que están
siendo salvos, y los que han de ser salvos la reciban con sencillez, con humildad y con amor. Te lo ruego, Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Así sea, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar, hermanos, sobre los 3 tiempos de la salvación: el pasado, el presente y el futuro. No entendiéndolos como realmente 3 tiempos independientes, sino más bien como 3 experiencias en ese tiempo que transcurre entre el ayer, el hoy y el mañana. Vamos a meditar sobre ese pasado, presente y futuro, porque la salvación es un hecho real. Yo no tengo la menor duda que desde el mismo instante en que una persona deposita toda su confianza, toda su fe en el Señor, en ese mismo momento es salvo. Porque la Biblia dice: el que creyere. Entonces yo pienso que lo primero es el creer. Yo siempre he dicho que la vida física o la vida biológica, hablándolo, no se da por poquitos, es un hecho, pero claro, se toma un tiempo, hay un proceso. Una mujer no queda embarazada a medias. Si hay un embarazo y se inicia una vida, se inició, pero fíjese que no es evidente sino hasta después de mucho tiempo. No que no estuviera embarazada, lo estaba, pero no era evidente. Eso ya era un hecho tan real que a la final se hace manifiesto, se hace notorio, pero comenzó siendo un hecho real, un hecho cierto. Y yo pienso que de alguna manera así podríamos ver la obra salvífica de Dios. Desde el mismo momento en que yo creo, se da en mí el milagro de la salvación. Y soy salvo, absolutamente salvo, porque yo creo lo que dice el Señor respecto de eso. Naturalmente que de ahí a partir de ese momento se inician unos procesos, unos tiempos que deben dar como resultado la verdadera manifestación, la verdadera evidencia. Amén. Porque igual sucede con nosotros. La Biblia dice que Él nos hizo renacer. Quiere decir volver otra vez a nacer, segundo nacimiento. Y dice que Él de su voluntad, por la palabra de verdad, así dice Santiago capítulo 1 verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer. Fíjese que no está hablando del nacimiento, aunque también físico, pero aquí está hablando más del nacimiento espiritual. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, la palabra es vida. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando una persona recibe con humildad y con sencillez la palabra, lo que recibe es la simiente de la vida. La simiente de la vida. Asimismo, lo estamos leyendo en la carta del mismo apóstol Pablo, del apóstol Pedro, cuando él está diciendo
según bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Porque en esperanza fuimos salvos. Hablando del hecho pasado, en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no sirve de mucho aliento. ¿O de qué sirve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Usted no se imagina, y yo tampoco, cuál será la expectativa de una mujer cuando queda en embarazo por saber cómo es esa criatura que se está formando en su vientre. Porque obviamente ella lo siente o la siente, percibe los dolores y todo aquello, y se muere por conocerla, pero eso se dará en el tiempo de la vida para que ella contemple esa realidad de lo que tuvo ahí en su vientre por los 9 meses hasta que nació. Y verdad que es una esperanza que anima y fortalece a esa mujer y a esos padres, porque esperan, expectantes, anhelantes de ver el momento en que nacerá esa nueva criatura. Y nosotros también fuimos salvos en una esperanza bienaventurada de lo que habrá de manifestarse en nosotros. Refiriéndose a eso, el apóstol Pablo decía: tengo por cierto que las tribulaciones, o sea, los problemas, las dificultades del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Queriendo decir que no importan los dolores como esa mujer, no importan las dificultades, los trasnochos y todo aquello, porque en ella hay una esperanza de ver una criatura que va a nacer, igual en nosotros que en esperanza, porque no siempre vamos a estar bajo las aflicciones, no siempre vamos a estar bajo los momentos difíciles. Yo creo que todo eso es menester que suceda, porque eso, como hemos dicho, afianza nuestro verdadero carácter de hombres y mujeres salvos. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol aquí, cuando dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Manifestado Jesucristo. En nosotros se ha de manifestar muchas cosas que están por delante. Por eso hemos visto el texto de Romanos: en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, lo que uno está viendo, pues no tiene que esperarlo, porque ya lo está viendo. Pero en la fe uno espera lo que no ve. Pero si en fe esperamos lo que no vemos, ¿qué es lo que se necesita para eso? En paciencia lo esperamos, en paciencia. Por eso es que estas cosas con Dios son cosas de paciencia, de perseverancia y de ser fieles, de ser fieles. Bueno, los fieles siempre tendrán su recompensa. Créame, la Biblia dice: mis ojos pondré sobre los fieles para que estén conmigo. Es una bienaventuranza, es un privilegio usted saber que aunque esté pasando por el peor momento de su vida, usted poder tener esa convicción, si es que la tiene, de que Dios está con usted, porque lo ha dicho. Solo lo que nos pide es ser fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Él nos pide es que no desmayemos, que no claudiquemos, que no nos volvamos atrás, que seamos persistentes, perseverantes. Dele gloria al nombre de Jesús. En el pasado nosotros, no hay duda, se efectuó la obra más gloriosa, que fue la obra de la salvación. Yo no creo que yo voy a ser salvo, yo creo que yo soy salvo, soy salvo.
Pero vamos a ver lo que verdad significan estos 3 tiempos, para que ojalá nos fortalezcamos en cada una de esas etapas y podamos sobrepasar con creces todas las adversidades que vengan, porque siempre será mejor lo que está por venir que lo que queda atrás, y lo que vivimos ahora hay una esperanza bienaventurada de que vendrán cosas mejores para nuestra vida. En Efesios capítulo 1 y el verso 7 dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención, óigase bien, en quien tenemos redención por su sangre. Usted sabe que la redención por la sangre es el precio que Él pagó para redimirnos, en quien tenemos redención por la sangre, que es el precio del rescate, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Amén. Según las riquezas de su gloria. Y el verso 7 entonces estamos leyendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. No hay la menor duda, tenemos redención. Esa ya es una posesión de la cual hemos venido a ser parte de la misericordia de Dios cuando pagó ese precio. La redención de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia, no dice vas a ser salvo, sino por su gracia sois, un hecho real, un hecho real. Porque por gracia sois salvos, y por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Está diciendo que la salvación es gracia. Ya sabemos que gracia es favor inmerecido. Nadie merecía ser salvo, ni usted ni yo ni nadie merecía ser salvo, pero Dios en su misericordia y en su gracia nos concedió ese don maravilloso para ser salvos. Y eso lo logramos o lo alcanzamos por medio de la fe. La fe, la fe. Y esa fe no es de nosotros, sino que es un regalo también de Dios. Así que Dios no solamente provee los medios de la salvación, sino que también nos da la fe para creer en ellos, porque ni aún eso tenemos. El hombre por naturaleza parece que es incrédulo, pero si hay alguien que cree es porque Dios le da ese don de creer. Así que gócese y siéntase feliz, privilegiado. Amén. Así que entonces por gracia no dice vas a ser salvo, sino sois salvos. Es el tiempo pasado. Y vamos a leer también Tito, la carta del apóstol Tito. Vamos a leer Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Y dice, y entonces va a decir Tito capítulo 3, verso 2. Usemos las Biblias si la trajeron. 3:2. Bueno, 3:3. Porque nosotros, Tito, ¿sí han encontrado? Tito 3:3. Porque nosotros también éramos. Fíjese usted estos términos tan claros, ¿no? Porque nosotros también éramos, ¿cuándo? En otro tiempo. ¿Qué es lo que éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicias, envidias, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Es el cuadro de lo que nosotros éramos. Amén. En otro tiempo. En otro tiempo. Habla del tiempo pasado, en otro tiempo. Amén.
Pero vuelve y dice el verso 4, pero cuando, ¿sí están ahí? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, entonces dice, nos salvó. No dice que nos va a salvar, nos salvó. Y repite, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque en esos tres tiempos de la salvación, pasado, presente y futuro, también se manifiesta la doctrina de la justificación, la doctrina de la regeneración y la doctrina de la santificación. Eso también está hablando de tres tiempos. La justificación, vamos a hablar un poco de eso después, el declarar justo, justificarlo, justificados. Y la justificación, ya sabemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es una cosa muy hermosa entender estos términos, porque en realidad por encima de todo debe prevalecer la paz de Dios, porque la paz de Dios sobrepuja a todos los conocimientos humanos. Eso es más grande que cualquier cosa. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero seguimos aquí entonces diciendo que nos salvó por obra de justicia, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Después de la justificación, de declararlo justo, viene la regeneración, que es la obra del Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios es Padre en la creación, Dios es Espíritu Santo en la regeneración, porque el que opera la regeneración o el verdadero cambio de vida en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante una vida en el Espíritu, porque es el único que puede producir esa regeneración. Entonces dice ahí, por el lavamiento del agua y por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es un hecho real. Nosotros estamos justificados, amén, estamos siendo regenerados y de hecho también somos santificados. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la salvación, viéndola en el tiempo pasado. Y vamos a verla en el tiempo futuro. ¿Qué está pasando ahora según la palabra de Dios en nuestras vidas? Estamos siendo salvos. Ahora hay un proceso importante, porque estamos siendo salvos de las costumbres y del poder y del dominio del pecado. No vaya a creer, el pecado fue perdonado, pero quedaron secuelas. Ahora estamos nosotros y estamos en ese proceso de desaprender y de aprender, porque nosotros no sabíamos vivir la vida cristiana. De hecho, apenas estamos en ese proceso. Es un aprendizaje. La Biblia dice que, o Pablo cuenta la experiencia y dice, he aprendido, porque estas son cosas que no las sabíamos. Estamos ahora en un proceso de aprender a liberarnos de las costumbres. En nosotros habían muy malas costumbres, de hecho que algunos no han podido y parece que se les dificulta bastante liberarse de esas costumbres, hábitos. Hay personas que en el mundo fueron muy mal hablados, muy vulgares, y se les dificulta porque de vez en cuando se les salen las palabras y hasta se avergüenzan, porque eran costumbre hablar así. La mentira es una costumbre. Hay hábitos muy perversos que nosotros adquirimos en el mundo de pecado y que eran nuestros hábitos y que nunca los consideramos
malévolos o pecaminosos. Por lo contrario, eran normales y nos satisfacía hacerlos, decirlos, porque era nuestro deleite. Pero no ahora, hermanos míos, porque estamos en ese proceso de despojarnos de las costumbres del viejo hombre. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios entonces nos va a decir, y dice, el apóstol dice en Efesios capítulo 4 y el verso 21, y nos hace una pregunta: si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis oído, está hablando de oír a Jesús, no al predicador, sino a Jesús. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, si él es nuestro maestro ahora, entonces dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Hay una verdad que está en Jesús, es la verdad nuestra, es la verdad de Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre que está, ¿qué? Está viciado conforme, ¿qué? A los deseos engañosos. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el proceso en que estamos ahora, siendo salvos de las costumbres, de las secuelas, de las secuelas del pecado, porque el pecado deja secuelas, deja comportamientos. Yo recuerdo de muchos hermanos, de muchas experiencias, mujeres, hombres que han sido salvos, por ejemplo, de la droga. Y en el mundo de la droga, en el mundo de la delincuencia, la gente adquiere unas palabras, unos comportamientos, unos términos, por ejemplo, parcero, pana y todas las cosas que son propias de esos vocabularios. Y yo recuerdo de hermanos que se bautizaron y están en la iglesia y todavía les oye uno hablar en esos términos. Y verdad que parece que no es como fácil liberarse de esas costumbres, pero la idea sí es esa. La idea sí es esa, que nosotros en nuestros labios ni siquiera tomemos los nombres de los dioses falsos, porque ahora tenemos un hablar diferente. Vuestro hablar sea sí, sí, no, no, y hablar verdad, decir la verdad, porque hay gente que era más mentirosa, Dios mío. Y éramos, no solamente éramos mentirosos. Yo también fui mentiroso, y ahora también a veces, de vez en cuando, tengo que refrenar la lengua, porque uno es tentado a decir la mentira, porque ahí está el mal, ahí está el vicio, ahí está siempre el hábito. Y contra eso, mis hermanos, es que hay que luchar. Por eso es que muchos cristianos no son victoriosos en su vida cristiana, porque aún todavía contemplan y consienten y consentimos mucho con viejas costumbres, con viejos hábitos, con viejos dichos, con viejos vicios, que pensamos que no, yo ya estoy perdonado, pero igual puedo seguir haciendo y diciendo, y aunque sí puede ser, pero eso no será sino que retardará mucho más la obra de Dios en nuestras vidas. Y entre más rápido pasemos esos malos momentos, vamos a aprender cosas nuevas en Cristo. Usted y yo lo que nos estamos es privando de una verdadera armonía y comunión con el Espíritu Santo, con Dios. Alabado sea su nombre. Y naturalmente del dominio del pecado. Ahora estamos en el presente luchando contra el abandono de las costumbres, las secuelas que nos dejó el pecado. En nuestra forma de pensar, con malicia, con astucia, con engaño, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de sentir deseos desenfrenados, porque ahí están, pero hay que saber cómo manejar. Y lo otro es el dominio del pecado. Romanos capítulo 6, va a decir el apóstol Pablo en Romanos 6:14, y eso es maravilloso, porque dice que el pecado, Romanos 6:14 nos va a decir y nos dice de la siguiente manera:
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Tengan la certeza que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estábamos bajo la ley, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Quiero decir que era más fuerte el poder del enemigo y de la carne, porque no conocíamos la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, aunque sentimos, aunque quisiéramos, humanamente hablando, mas sin embargo el pecado no tiene señorío, porque ya no estamos bajo la maldición de la ley, sino que estamos bajo la gracia y la misericordia del Señor. Y esa gracia nos da esperanza, esa gracia nos da confianza y nos da control. El pecado no tiene señorío, porque eso es lo que el maligno quisiera. Él se enseñoreará, le dijo Dios a Caín. Él se enseñoreará de ti y a ti será tu deseo. Cuando el pecado toma su señorío, entonces no hay nada que hacer, porque simplemente estamos siendo sometidos, subyugados por ese poder del pecado. Pero ya dice la Biblia: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque por gracia, por misericordia, sois salvos. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 12. Libro de Filipenses capítulo 2, verso 12. Y veamos lo que dice allí Filipenses 2, verso 12. Hablando del tiempo presente, la salvación en el tiempo presente, liberándonos de las costumbres, el pecado no tiene señorío. Y dice aquí ahora: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice Pablo a estos hermanos de Filipos, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces dice: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde en el presente? Ocuparnos de la salvación. Esto que ustedes hacen con venir a la iglesia, a veces la gente dice: pero ustedes, ¿qué hacen todos los días en la iglesia? Y verdad, puede ser que sí hay gente que pierde el tiempo, porque igual si no tenemos una actitud sincera de cambio, de transformación, será una pérdida de tiempo. Mas sin embargo, yo aún así pienso que no es perder el tiempo, porque usted no sabe en qué momento usted va a entender lo que hasta ahí no entendía, y en qué momento Dios le va a dar una palabra que antes no le había dado. Amén. Pero sí es cierto que ocuparnos, venir a la iglesia, orar, meditar, leer la Biblia, eso es ocuparse. ¿Cómo pretende usted que una vida que usted vivió por tantos años ocupado de la marihuana, ocupado de la droga, ocupado, o sea, digo, la gente que vivió ocupado, ¿cuánto tiempo le dedicaba a eso? ¿Cuánto tiempo dedican a esos placeres banales de la vida? Ahora, ¿cómo pretendemos que vamos a crecer espiritualmente si no nos ocupamos de la salvación? Bueno, hay que ocuparnos. Yo sé que hay que trabajar, yo sé que hay que estudiar, yo sé que hay que producir, pero no puede ser que el trabajo, que el estudio, que los afanes nos lleven a ocuparnos más o mayormente de otras cosas que también hay que atenderlas, pero ante todo ocupados en vuestra salvación. A esto hay que sacarle tiempo, hermano. Y gracias a Dios, porque usted aquí dejó de hacer otras cosas que podía haber hecho, pero se vino a la mejor parte, porque esta es la parte que no nos será quitada. La otra parte nos va a ser quitada, pero esta parte va a permanecer para siempre, porque es la parte que tenemos herencia en Cristo Jesús. Démosle gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Mucho más ahora.
dice Pablo a ellos, como habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no solamente cuando Pablo estaba con ellos allí, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ya no estaba con ellos, ocupados en nuestra salvación, y no de cualquier manera, dice él, con temor y con temblor. Es algo tan grande, amén, que merece, como cuando usted va por la calle con un tesoro, usted va pendiente de no perderlo, porque es algo grande que usted sabe que tiene. Y esta salvación es más grande que cualquier tesoro, que cualquier riqueza. No hay tesoro ni riqueza comparable con la salvación. Así que llévela con temor. No se confíe. Es que yo ya llevo mucho en la iglesia. Es que yo ya sé mucha Biblia. No se confíe, hermano, porque cuando usted menos piense, se da cuenta que no es el que usted cree que es. Dios no quiere que nosotros nos engañemos. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Vamos a leer ahí, Segunda de Corintios 3, verso 18. Entonces dice, hablando de la salvación en el presente. 3:18, que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Solamente mirando a Cristo uno puede ser transformado. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Razón tenía el salmista David cuando dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para inquirir en su santo templo, amén, para mirar su rostro, amén. No vengamos aquí a mirar al pastor, pues claro que tienen que mirarme de todas maneras, si está bien que me miren, pero ya sabe a qué me refiero. No venga a mirar a la hermana o al hermano, pues también habrá que mirarlo, pero no es ese el objetivo. Venga a mirar por la fe la gloria y la excelencia de la gracia divina, que el Espíritu Santo le ministre, amén, amén. Cuando ponemos la mira en los malos testimonios, cuando ponemos la mira en los malos pastores, cuando ponemos la mira en los malos hermanos que no pagan las deudas, cuando ponemos la mira en los hermanos que hablan y murmuran y no dejan oír el culto, cuando ponemos la mira en los hermanos que son mentirosos, qué pena decir eso, eso desanima, eso desalienta, y hasta nos dice el diablo, no vuelvas por allá. ¿No ves esa hermana? ¿No ves ese hermano? No, mi hermano, no ponga la mirada en ellos. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mano, no olvide que en la iglesia el diablo también desplaza elementos para distraer, para que usted denigre y usted se desanime, se desaliente. Pero no venga aquí a mirar a nada ni a nadie, porque vea lo que dice la Biblia. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Ahí es que está la transformación y el verdadero cambio. Eso es lo que nos corresponde a la salvación en el presente. Ocuparnos y siempre estar con la mirada puestos los ojos en Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, por algo lo dice la Biblia. Por algo lo dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Si yo no hubiera puesto en estos 44 años los ojos en Jesús, yo no estaría en la iglesia. Porque no hay más donde mirar. Donde uno mira hay decepción, hay desengaño, hay ¿cómo se llama? Hay tristeza. Porque uno a veces luego se da cuenta y descubre cosas y dice, yo que confié en Él, yo que le quería tanto, yo que le presté, yo que le ayudé, y uno se desanima. Dígamelo a mí.
Cuánta gente que Dios me ha permitido y me ha puesto en el camino, y después yo me doy cuenta, pero digo, bueno, gloria a Dios, yo no lo hice para Él, lo hice para la gloria de Dios. Y lo mejor siempre es poner la mirada en Jesús. Mano, ni en el pastor. Déjese de cosas. Yo mañana me voy de aquí. Entonces usted dice, ay, y claro, yo respeto eso porque yo no sé, pero es algo difícil. ¿Y quién va a predicar? Pues fulano. Yo no voy. Porque si no predica el pastor, el culto como que no está bueno. Y hay que acostumbrarnos también a eso, que no es fácil. Porque yo también soy humano y yo también me gusta oír palabra. Y me gusta saber de la gente que vive el evangelio y que lo predica. Y me da gozo sentarme a oír la gente que sé que vive y que verdad predica el evangelio. Eso es agradable. Pero de pronto algún día no vamos a tener esa oportunidad. Pero Jehová es el pastor de los pastores. Jehová es el líder de los líderes. David no dijo otra cosa sino Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. Jehová es mi esperanza. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. En Él confiaré. Los hermanos que permanecen en la iglesia y se hubieran puesto a poner la mira en el pastor, es más, muchos ya no están. Muchos están hoy revolcándose en el mundo otra vez porque pusieron la mira en donde no debían ponerla. Pero usted siga poniendo la mira en el Señor. Y terminamos viendo la salvación en el futuro. Somos salvos de las consecuencias del pecado. Amén, porque decía ahora, hay consecuencias del pecado, yo diría a corto y a largo plazo. Pienso que a corto plazo las consecuencias, dijimos, son los hábitos, las formas de hablar, las costumbres, porque no es fácil despojarse de esa. Pero también hay consecuencias del pecado a largo plazo. Por ejemplo, la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado. Fíjese que la paga del pecado quiere decir que si el hombre no hubiera pecado, aunque eso ya estaba planeado así, desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía todo, pero daría a entender que si el hombre no hubiera pecado, no hubiera muerto, ¿verdad? Pero la paga del pecado es la muerte y por eso morimos todos, tenemos que morir. Esa es una consecuencia del pecado, la muerte. Pero de esa consecuencia futura, vamos a verlo en la palabra del Señor, Romanos 13:11. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13 y el verso 11, que dice: y esto, conociendo el tiempo, es que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Se da cuenta? Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando yo creí, después de 44 años he caminado un ratico, pero yo sé que estoy más cerca. Amén. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Amén, gloria a Jesús. Infunde esperanza. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas, no en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. Gracias al Señor, porque en verdad así es. Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 5.
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y el verso 5, ya lo leíamos ahí, porque sois guardados. ¿Quién nos ha mantenido hasta aquí, hasta ahora? La misericordia y la gracia de Dios. Porque sois guardados. Hermano, Dios nos guarda. Dios nos guarda. Y dejémonos guardar. Eso de que Dios lo guarde, está bien. Pero yo sé, Dios me guarda. Sois guardados. ¿Por qué? Por el poder, mediante la fe, para alcanzar la salvación. Oiga bien, y es que no somos salvos ya, pero estamos siendo guardados para alcanzar la salvación. Amén. Que está preparada, alabado el nombre de Jesús, para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el verso 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es que la salvación de vuestra alma. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? El ver consumada la obra de la salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Y terminamos con Filipenses 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Vamos a leer Filipenses 3, 20 al 21. 3, 20 al 21. Mire bien lo que dice allí. Mas nuestra ciudadanía, amén, está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos esperamos al Salvador Jesucristo. ¿De dónde lo esperamos? Del cielo. ¿A quién? A nuestro Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dele gloria al nombre de Jesús. Oiga, qué bendición. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto habrá que dejárselo un poco a los teólogos, pero yo trato de entender. Para que sea semejante a la gloria para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cristo resucitó con un cuerpo glorioso. Un cuerpo glorioso. Los teólogos hablan mucho, teorizan, argumentan mucho del cuerpo de Cristo, pero sencillamente yo diría es un cuerpo glorioso, y nosotros también tendremos un cuerpo glorioso semejante al que tuvo Cristo, porque vamos igual a resucitar. Esto es muy grande. La Biblia dice: hijitos míos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal conforme Él es. Aleluya. Entonces la salvación sí tiene un pasado, un presente y un futuro. Y lo más duro es el presente, hermanos, porque las cosas viejas quedaron atrás, pero el diablo nos sigue asustando con esos fantasmas. Pero no son sino fantasmas que ya están sepultados, ya están muertos, pero aparecen. ¿Qué hacemos? Aparecen. A mí me aparecen, pero yo no tengo sino que seguir diciendo: diablo mentiroso, diablo mentiroso. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí,
y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mano, no hay más que hacer. No hay más que hacer. Joven, no ores pensando que con oración vas a superar tus tentaciones. No. Simplemente pide a Dios sabiduría, porque Dios nos hizo así. ¿Y qué tal que no tenemos tentaciones? Seríamos anormales. Y si le está pidiendo: Dios, quítame las tentaciones, Dios, vuélveme anormal, porque lo normal es que las sintamos. Porque lo grande de la salvación es que aunque sentimos las tentaciones, poderoso el Dios para guardarnos sin caída. ¿O no dice la Biblia así? Póngase de pie, hermano, y alabemos a Dios por esta salvación maravillosa que en nosotros ha de ser manifestada.